Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. A continuación vamos a escuchar una grabación del año 1970, donde el evangelista G.J. Ávila infiere que el arrebatamiento de la iglesia sería en 1973 y la segunda venida de Cristo en el 1980. Escuchemos. Algo muy importante en la profecía de Oseas. Israel iba a ser dispersado y así mismo sucedió. Al cabo de los 1000 años Dios lo iba a restaurar. Pero hermanos, escucha esto claro. ¿En qué forma era que Dios iba a restaurar a Israel? ¿En qué forma Dios iba a sanar el pueblo desgarrado? El profeta lo dijo. Dijo, al cabo de 2 días Él nos sanará y entonces viviremos en su presencia. Porque entonces su venida será cierta como el alba, cierta como la lluvia tardía que riega la tierra. Gloria al nombre de Dios. Y Oseas en forma sencilla, literalmente precisa, es establecido que Israel iba a ser restaurado cuando el Señor descendiera del cielo a vivir con ese pueblo. ¿Cuándo iba a venir el Señor? Después de 2 días, al pasar 2000 años, aleluya, en que el pueblo de Israel fue una desbandada. Y ahora mismo estamos en el 1970. Y alguien me podría decir, pues, para el 2000 faltan 30 años todavía. Pero estamos hablando del 1970, conforme al calendario de la tierra. Década del 70, conforme al calendario gregoriano. Y es muy importante esto. Escuchen muy bien lo que él dice ahora. Los hombres, aleluya. Pero ¿cuál es la fecha arriba en el cielo? ¿Qué más que lo dijo el calendario de Dios? Estamos casi en la década del 70 en el cielo. Escucha esto bien. El calendario de Dios es el calendario judío. Los judíos vivieron con el calendario de Dios todo el Antiguo Testamento y todavía lo siguen usando. Pero nosotros, las naciones, el calendario de Dios fue cambiado al principio de la era cristiana. Y uno de los césares de Roma y uno de los papas de Roma, unidos ambos, cambiaron el calendario. Y en vez de 360 días por año que tiene el calendario judío, que es el calendario de Dios, el calendario nuestro tiene 365 días por año. Ese cambio ha hecho que cuando el año termine en el cielo, el de nosotros se prolonga todavía 5 días más. Y cada vez que pasa un año, nos atrasamos 5 días en la tierra. Y en casi 2000 años que ha pasado, se han perdido como 20 años en el calendario de la tierra. Y mientras nosotros decimos estamos en el 1971, década del 70, arriba estamos alrededor del 90, en el reino de los cielos. ¿Escucharon bien eso? Él dice que en el año 1970, según el calendario gregoriano, en el cielo están en el 1990. Sigamos escuchando. Y a punto está de manifestarse aquel que aparecerá como hijo de hombre en una nube blanca con hoz afilada en la mano para cegar la misma dura de la tierra. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea Jehová. Cuando pasaran 2 días de Dios, 2000 años, Cristo descendería a reinar con el pueblo de Israel, a restaurar el pueblo de Israel. Pero todo el que estuvo... Importante. Él dice que después de 2000 años, según el calendario hebreo, que según él, en 1970 ya estaba en el 1990. O sea que faltaban, según él, 10 años en 1970 para la segunda venida de Cristo. O sea, él está infiriendo, según la teología pretribulacionista, que cree en un rapto pretribulacional 7 años antes de la segunda venida, que el arrebatamiento sucedería en 1973 y la segunda venida de Cristo en el 1980, ya que en el 1980, según los cálculos que estaba diciendo G.J. Ávila,
ya serían el cumplimiento de los 2000 años o los 2 días de la profecía de Oseas. Escuchemos. ¿Entiendes esto claro? Si estamos alrededor del 90 en el cielo, falta muy poco para que el Señor descienda a visitar su pueblo Israel. Pero entiendo esto bien. Antes de Cristo descender a reinar con Israel, mucho antes de eso, probablemente como 7 años antes de eso, Que sería 1973. Cristo levanta su iglesia para el cielo. ¡Gloria al nombre de Dios! Porque antes de que Cristo descienda, aleluya, a reinar con Israel, vienen los juicios más terribles. Ahí pudimos escuchar ese audio. Él está diciendo que según él, según los cálculos, en el cielo en 1970, estaban alrededor de 1990, o sea que faltaban 10 años para los 2000 años de la profecía, para el cumplimiento de la profecía de Oseas. Que sería en 1980, la segunda venida, según él. Y que él dice que, pues, que eso iba a pasar en 1980. Lo está diciendo indirectamente. Y que antes de la segunda venida, 7 años antes, que sería 1973, sería el arrebatamiento de la iglesia. Algo que no sucedió. Ahora a continuación vamos a escuchar otra grabación de 1987 más o menos, donde Gigi Ávila infiere que Cristo vendrá en 1988. La señal que nos haya visto. Estamos en los días de la última generación. Empieza el 88 y ahí viene y se cumple el término de una generación. Establecerse la nación judía como nación. Sí, porque ahí Guille está tomando como señal profética de cálculos de la fundación del Estado de Israel en 1948. Según él, esa era la señal de la segunda venida de Cristo. Y según él, iba a pasar, una generación dura 40 años. O sea que de 1948 a 1988 se cumplía la generación final que vería el arrebatamiento de la iglesia y luego 7 años después la segunda venida de Cristo. Sigamos escuchando. Como si que el año que está a punto de venir es un año dramático, un año de espera, un año de búsqueda, un año en el cual podemos volar para el cielo en cualquier momento, porque él lo dijo. La generación que viene, ese cumplimiento profético del término de una generación, de establecerse el Estado de Israel, dijo, no pasará sin que todo acontezca. Así que ahí estamos, en un reto gigante, no sabemos el día ni la hora. Y si Dios en su soberanía extiende un mes después del 88, 2 meses, ahora no tiene un segundo. Es mi clamor principal, dinos. Permita que pase un segundo después del 88. Pero paro su palabra, no, tú dijiste esto. Cúmplenos esto. Póngase aceite. Escucha cómo dice, cómo habla sobre Dios. Tú dijiste esto, cúmplenos esto. Wow. Sigamos viendo. De la seguridad y agárrese. Estamos en la recta final. Ahora, si eres su soberanía, decide prolongar un año, 2 años, un mes, 3 minutos. Eso no hay que lo puede impedir, porque Dios es soberano y rey y hace lo que cree prudente y lo que quiera hacer. Nadie se lo puede impedir, le puede discutir, por eso nadie puede decir día y hora. Y si también se le antoja adelantarlo, y que el primer día del 88 volemos, pero gloria a Dios. Alaba lo que él vive. Él prácticamente está dando por sentado que el arrebatamiento de la iglesia iba a suceder en 1988. Porque está diciendo de que si Dios extiende minutos, días o meses después de 1988 o en el mismo primer día de 1988 vamos a volar, según él.
¿Sabe? Él está diciendo eso, que ese iba a ser el año del arrebatamiento de la iglesia, según la interpretación dispensacionalista que él tenía y los cálculos que él hizo, basándose en la fundación del Estado de Israel, que según él una generación eran 40 años, algo que tampoco sucedió. Sea bendito Señor Jesús. La predicación que usted acaba de escuchar. Ahora vamos a ver otro video donde ahora vamos a ver un video de la década de los 90. En esta ocasión Gigi no utiliza el calendario hebreo o el calendario del cielo, como él decía en su grabación en la década de los 70, para calcular que la segunda venida de Cristo iba a ser en 1980. En esta ocasión, él se deja llevar por el calendario gregoriano. E insinúa que la segunda venida de Cristo iba a ser en el año 2000. Y por consecuencia, o por consecuente, el arrebatamiento de la iglesia, siguiendo la escatología dispensacionalista, pues ocurre 7 años antes del año 2000, que sería en 1993. Veamos. 7 años de esta dispensación de la gracia. Los últimos 7 años, en forma más fácil, de la edad del cristianismo. La edad del cristianismo está profetizado por el profeta Osea, que serían 2 días de Dios, 2000 años. Y fíjense que esto es muy lindo. En el 7, que es el nombre de Dios, Dios culmina sus obras. Y eso se vio en la creación. 6 días trabajó, el 7º día descansó, todo lo que lo ha hecho, y miró y vio que todo estaba bueno. Alaba lo que él vive. 6 días de trabajo y 1 descanso. Ahí culminó toda la obra de la creación. Y ahora, mientras estamos aquí, ya han pasado casi 6.000 años creando una familia. Alaba lo que él vive. Exclusiva propiedad de él. 4. Sí, porque ellos infieren que el milenio comenzaría en el año 6000. ¿Saben? En el año 6000 después de Cristo, según los cálculos de ellos. Entonces, que el milenio comenzaría en el año 2000. Es lo que le está infiriendo. 1000 años pasaron antes de Cristo. 2000 que se están a punto de terminar. 2000 que se están a punto de terminar. O sea, ya le está hablando del calendario gregoriano, porque ya le estaba en la década de los 90. Faltaba muy poco para llegar al año 2000. Y los últimos 7 años de estos 2000. Los últimos 7 años de estos 2000 vienen después del rapto. Ocurre el rapto y esos últimos 7 años entran y se mueven hacia adelante. Y apenas esos 7 años comienzan, entraremos en los días terribles que Cristo llamó la gran tribulación. Días de la tribulación. Los primeros 3 años y medio no parece. O sea, que claramente él dice que la segunda venida de Cristo sería en el año 2000. Él está insinuando eso. Y que el arrebatamiento de la iglesia serían 7 años antes. O sea, en 1993. Algo que no sucedió.